Les doy formalmente la bienvenida ahora que vamos a comenzar a grabar y les voy a compartir la presentación, así comenzamos. La idea del encuentro de hoy era un poco revisar algunos conceptos centrales. Lógicamente que no vamos a poder abordar todos los contenidos, pero los conceptos centrales de los módulos uno y 2, que son los que ustedes requieren para presentar estas dos primeras actividades, ¿sí? Yo voy a ir haciendo una revisión, vamos a ver algunos ejemplos, lógicamente que pueden activar el micrófono y consultarme si van surgiendo dudas o si relacionado con lo que estamos viendo tienen alguna consulta vinculada a la clase, perdón, al trabajo práctico, ¿sí? Que tienen que presentar. Como les decía, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos centrales de los módulos uno y 2 y vamos a dar algunas orientaciones para la realización de estos trabajos prácticos. En el módulo uno nos vamos a abocar a lo que es la definición un poco de estadística que ustedes habrán visto, la forma que tiene la estadística para organizar la información en tablas, gráficos y revisar las principales medidas de posición y de dispersión de los datos. Como ustedes habrán podido leer en el material, la estadística se define como una metodología o una ciencia que permite organizar, resumir, analizar, interpretar datos de manera de convertirlos en información útil para que se puedan tomar decisiones en los distintos ámbitos en los que se aplica. Y en términos, bueno, muy clásicos, la estadística se divide como en dos grandes ramas. Por un lado, la estadística descriptiva, que comprende aquellos métodos que se ocupan básicamente de organizar los datos, de resumirlos, de analizarlos en términos exploratorios, fundamentalmente a través de estas herramientas que yo les decía, que son las que se presentan en el módulo uno, que son las tablas de distribución de frecuencia, los gráficos y las medidas resúmenes o medidas descriptivas. Esta estadística descriptiva sienta las bases para avanzar en la otra rama de la estadística, que es la estadística inferencial, que un poco lo que se ocupa es de, en base a los datos de una muestra, tratar de extender las conclusiones a toda la población a través de diferentes técnicas que ustedes ya comienzan a ver en el último módulo de esta materia y que fundamentalmente se desarrolla en la materia que sigue, que es Herramientas Matemáticas 5, ¿sí? Ahí están resumidas las técnicas inferenciales fundamentales. En esta materia, la mayoría de los contenidos están vinculados con la estadística descriptiva, pero sientan un poco las bases para poder avanzar luego a las técnicas de estadística inferencial. Entonces, algunos conceptos que ustedes habrán visto que son fundamentales y que es muy importante identificar y definir antes de comenzar a realizar un análisis estadístico de cualquier tipo, está vinculado con identificar cuál es la población de interés, o sea, el conjunto de todos los elementos bajo estudio que cumplan con una determinada característica o atributo que yo quiero observar o medir, ¿sí? Normalmente ustedes habrán leído que la mayoría de los análisis estadísticos no trabajan con toda la población, sino que lo hacen con una muestra, que es una parte, digamos, de esa población, un grupo extraído de esa población, que lógicamente tiene que cumplir con ciertas condiciones para ser lo que se dice representativa de la población. O sea, la muestra debe reproducir en un tamaño más pequeño las mismas características que tiene la población, de manera que uno pueda extraer conclusiones en base a la muestra para luego extenderlas a toda la población, ¿sí? La mayoría de los análisis estadísticos se basan en muestras, generalmente por cuestiones, como les decía, vinculadas al tiempo o al costo. No es posible trabajar con toda la población, entonces se toma una muestra representativa de esa población.
Cada uno de los elementos que conforman la población o la muestra y sobre el cual nosotros vamos a ir a medir una característica o evaluar un atributo, recibe el nombre de unidad estadística o unidad de relevamiento, ¿sí? O sea, cada uno de los elementos sobre el cual yo voy a medir algo. Lo que voy a medir, digamos, dependerá de los objetivos del estudio y eso va a definir lo que se llaman las variables en términos estadísticos, ¿sí? Entonces, primero identifico la población, luego defino si voy a trabajar con toda la población o con un subgrupo de esa población, que es la muestra, y luego tengo que identificar cuál es la unidad estadística sobre la cual voy a ir a medir la característica que me interesa, ¿sí? De manera de obtener los datos que me van a permitir realizar mi análisis estadístico. O sea Entonces, que cuando hablamos de ¿sí? unidad estadística, profe, o sea, estamos hablando en realidad, perdón, de unidad estadística, no, de variable. Estamos hablando de lo que nosotros queremos saber en realidad. O sea, cuál es el Claro, punto clave para la, ir. la característica o el atributo que vos vas a medir sobre los elementos de la población o de la muestra, dependiendo de lo que trabajes, ¿sí? Por ejemplo, acá están los ejemplos. Supongamos que yo tengo una población que son todos los estudiantes de una determinada carrera. Selecciono al azar, aleatoriamente, un grupo de esos estudiantes, que son los que voy a considerar mi muestra. Cada estudiante sería la unidad estadística de relevamiento. Y luego tengo que definir qué voy a medir sobre estos estudiantes. Supongamos que digo, bueno, me interesa conocer la edad del estudiante. Esa es una variable, ¿sí? ¿Por qué se llama variable? Porque va a ir cambiando de una unidad de observación a otra. El estudiante 1 me dirá un determinado valor para esa edad, el estudiante 2 me dirá otro valor y así sucesivamente, ¿sí? Puedo definir otras variables. Me interesa el estado civil del estudiante, el nivel socioeconómico, el género, bueno, las características que a mí me interesa ver y la cantidad de materias, supongamos que tiene probada, si trabaja o no trabaja, en el caso que trabaje, cuál es el ingreso mensual que tiene. O sea, cualquier característica que yo defina de interés sobre esas unidades estadísticas es una variable, ¿sí? Se llama variable porque va a ir cambiando, como decíamos, de una unidad de relevamiento a otra, ¿sí? Es cualquier característica que va cambiando. Normalmente las denotamos con las últimas letras, digamos, del alfabeto, X, Y, Z, ¿sí? Y el dato es la información que yo voy a obtener concreta, o sea, la variable sería edad. Cuando el alumno me contesta que tiene 25 años, ese valor 25 es un dato porque es una realización concreta de esa variable para el alumno 1. El alumno 2 me dirá que tiene 21. Ese es otro dato, porque es otra realización particular de la misma variable. O sea, sobre cada una de las unidades estadísticas yo voy a ir recopilando estos datos sobre la variable que me interesa medir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Bien. Entonces, ustedes habrán visto que las variables se pueden clasificar en diferentes tipos, dependiendo fundamentalmente de la forma en que se miden, ¿sí? Las variables cualitativas o categóricas son aquellas que no tienen un resultado numérico, sino que su resultado está asociado con una categoría de la variable, ¿sí? Por ejemplo, el género, ¿sí? Es una variable cualitativa. Otra variable cualitativa puede ser, no sé, el lugar de procedencia del estudiante. Son variables que no dan como resultado un dato numérico, no se pueden medir, sino que dan como resultado una categoría. Supongamos que el estudiante, bueno, o clasificamos a la variable en proviene de Córdoba capital, proviene de la provincia de Córdoba o proviene de otras provincias, ¿sí? Tengo tres categorías para esa variable. Y cada una de esas categorías no tiene un orden prefijado, o sea que ahí estaría trabajando con una variable cualitativa nominal, ¿sí? No hay un orden lógico entre las categorías. Lo mismo sucede con el género. Si yo defino como categorías de género, masculino, femenino u otro,
Tampoco hay un orden específico en esas categorías, o sea que serían variables cualitativas del tipo nominal. Puede haber variables cualitativas donde sí haya un orden lógico entre las categorías. Supongamos que yo pido evaluar un producto y las categorías posibles son excelente, muy bueno, bueno, malo, ¿sí? Esa variable cualitativa sí es ordinal porque se supone que una categoría implica mayor valoración que otra, ¿sí? O sea, excelente es mayor que muy bueno es mayor que bueno, bueno es mayor que malo. O sea, hay un orden lógico en las categorías. Podría ordenarlo al revés también, eh, malo, bueno, muy bueno y excelente, pero en general uno respeta ese orden lógico donde una categoría implica más o menos que la anterior, ¿sí? Y después tenemos las variables numéricas o cuantitativas, que son aquellas que sí se pueden medir o contar, o sea que el resultado, el dato que yo voy a relevar a partir de esas variables es un número. Si el número surge de un proceso de conteo, o sea, no puede asumir valores fraccionarios, esa variable sería discreta, ¿sí? Acá podríamos pensar, por ejemplo, en, no sé, la cantidad de hijos de una familia. Podrás responderme la familia que tiene 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero es una variable que no puede asumir valores fraccionarios, ¿sí? La cantidad de materias aprobadas que tiene un estudiante es una variable discreta, porque el estudiante tendrá 0, 1, 2, 3, 4, 5 materias aprobadas, pero no puede tener una materia y media, ¿sí? Las continuas, en cambio, las numéricas continuas, se dice que surgen de un proceso de medición, entonces sí pueden asumir cualquier valor en un intervalo, generalmente asociado a los números reales. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el ingreso. Si yo le preguntara a un estudiante que trabaja cuál es su ingreso mensual, bueno, eso es una variable continua, porque la puedo medir y esa variable puede asumir valores fraccionarios, ¿sí? No puede ser negativa, pero en el conjunto de los reales positivos puede asumir infinitos valores distintos, ¿sí? Todas las que surgen de un proceso de medición son variables cuantitativas continuas. El peso, el número de horas que dedica el estudiante a preparar una materia, por ejemplo, la estatura, bueno, son todos ejemplos de variables continuas, ¿sí? Bien, vamos hasta acá bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, muy bien. Bien, entonces, em, ahora pensemos, por ejemplo, que se seleccionan aleatoriamente 7 empleados dice, del total de empleados que trabajan en una pyme, ¿sí? Es un casito como para que vayamos un poco analizando un ejemplo con los conceptos que hemos estado trabajando. Y se relevó para estos 7 empleados el número de horas trabajadas en la semana, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito. ¿Acá qué les parece? ¿Se trabaja con toda la población o con una muestra de esa población? ¿Qué opinan? Según lo que hemos estado viendo. Es una Una muestra, muestra. exactamente. Muy bien. Fíjense que del total de empleados dice se seleccionan aleatoriamente 7, ¿sí? Esa es una condición, que la muestra sea aleatoria, lo habrán visto ustedes también en el material, además de representativa. La muestra tiene que ser seleccionada al azar para que uno después pudiera realizar inferencias estadísticas. Esa es una condición importante. Hay distintos métodos que ya van a ver después ustedes más adelante de muestreo que permiten garantizar que, que la muestra sea representativa y seleccionada al azar, ¿sí? Aleatoriamente significa que eh, los elementos que entran a la muestra lo hacen con algún criterio que no implica, digamos, una selección por parte de la persona que está realizando el estudio, digamos, una selección arbitraria, sino algún método que garantice el azar. Pensemos en un caso simple que tenemos un listado de todos los empleados de esta pyme y que por sorteo se eligieron 7 de esos empleados que van a formar la muestra. Eso sería una muestra aleatoria, ¿sí? Bien, ¿cuál sería la unidad estadística o de relevamiento en este caso?
O sea, sobre quién vamos a ir a medir la información. ¿Qué les parece? A ver. ¿Y sería por cada uno de los empleados de su sitio Claro, web? cada uno, muy bien, cada uno de los empleados que conforman esa muestra van a ser mi unidad estadística de relevamiento. Sobre cada empleado yo voy a ir a medir lo que me interese, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que me interesa medir? ¿Cuál sería la variable analizada? El número de horas trabajadas por semana. Muy bien, esa es la variable de interés, ¿sí? De acuerdo con la clasificación que vimos recién, primero es una variable numérica, claramente, ¿sí? Y después está relacionada con el tiempo, y el tiempo se puede medir, por lo tanto sería una variable cuantitativa o numérica continua, ¿sí? La variable, fíjense que se clasifica en función de los valores que puede asumir, independientemente de los valores que asume en el caso particular, porque si ustedes se fijan acá, el número de horas trabajadas en la semana que yo les puse para los 7 empleados asume valores enteros. Entonces ustedes me podrían decir, no, es una variable discreta, porque acá solo asume valores 20, 26, 50, no asume valores fraccionarios. Pero la variable se clasifica por su naturaleza y no por los valores que asume. Entonces yo digo, bueno, la variable cantidad de horas trabajadas está relacionada con el tiempo se puede medir y por lo tanto podría asumir valores fraccionarios, ¿sí? Que en este caso particular no lo haga, no significa que la variable deje de ser numérica continua, ¿sí? Si uno la tuviera que clasificar, esa es la clasificación de la variable, independientemente de que en este caso concreto solo se han presentado valores enteros para esa variable. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Bien. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es decir, bueno, la clasificación de la variable es importante, por más que no le pide el ejercicio, porque eso va a determinar los análisis posteriores que yo pueda hacer, ¿sí? Con las variables cualitativas, digamos, las tablas de distribución de frecuencias se organizan de una manera, con las variables numéricas de otra, con las variables numéricas continuas de manera diferente respecto de las variables numéricas discretas, ¿sí? En el caso de las variables numéricas, empecemos por las categóricas. En el caso de las categóricas, uno cómo hace la tabla de distribución de frecuencia, bueno, pone las categorías en filas. Si es ordinal, serán las categorías ordenadas. Si no es ordinal, si la categoría es la variable es nominal, puede estar en diferente orden. Y asocio a cada categoría de la variable lo que se llama la frecuencia absoluta, que ustedes habrán leído, es el número de veces que se presenta cada valor de la variable, y la frecuencia relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta de cada categoría por el total de casos, ¿sí? Se puede expresar también si uno lo multiplica por 100 en porcentaje. En el caso de las variables numéricas discretas, se asume pocos valores la variable, uno también podría enumerar uno por uno los valores de la variable en la tabla y incorporarle las frecuencias absolutas o relativas, además de las frecuencias acumuladas, que en el caso numérico, digamos, pueden ser útiles. Y en el caso de variables numéricas continuas como estas, ustedes habrán visto que lo lógico es organizar en intervalos de clase, ¿sí? Si bien acá tenemos poquitos valores, en general, cuando uno trabaja con variables continuas, la tabla se organiza por intervalos de valores, ¿sí? Entonces, fíjense que el primer intervalo que va de 20 a 26, bueno, en este caso tiene una frecuencia absoluta de 1, porque si nos fijamos dentro de este grupo, fíjense que yo acá los he definido a los intervalos como cerrados por izquierda y abiertos por derecha. ¿Eso qué significa? Que si aparece justo el valor 26, como aparece en este caso, que coincide con los límites de dos intervalos, yo tengo que definir dónde lo voy a incluir. No lo puedo incluir en los dos intervalos porque estaría duplicando el dato, ¿sí? Entonces, en este caso defino incluirlo en el segundo, que coincide el valor con el límite inferior del intervalo, así como el 20
lo incluyo, el valor 20 lo incluyo en el primer intervalo porque coincide con el límite inferior del primer intervalo, ¿sí? Esa es una definición que hace uno cuando construye la tabla. Lo importante es no contar el dato dos veces, o sea, estaría mal si yo el 26 lo cuento en el primero y en el segundo intervalo, porque como les decía, estaría duplicando un dato, ¿sí? Y así, fíjense que voy construyendo, en este caso he trabajado con 5 intervalos que se aconseja que en general tengan la misma amplitud. ¿Qué es la amplitud del intervalo? La diferencia entre el límite superior e inferior. O sea, en este caso, la amplitud del intervalo es 6. Si yo hago 26 menos 20, me da 6. Si hago 32 menos 26, me da 6. Y así sucesivamente, ¿sí? Para poder comparar los intervalos, en general se requiere que todos tengan la misma amplitud. Eso es lo que se aconseja en la construcción de las tablas. ¿Cuántos intervalos hacer? Bueno, no hay una fórmula para decir, bueno, trabaje con tantos intervalos. En general es una cuestión de criterio de quien construye la tabla. No hay que hacer ni muchos intervalos porque si uno construye muchos intervalos posiblemente y tiene pocos datos, como en este ejemplo, le queden intervalos con frecuencia cero, que no está bueno. Y tampoco tiene que hacer muy poquitos intervalos de manera que la información quede tan concentrada que no pueda sacar conclusiones, ¿sí? En general se aconseja trabajar entre 5, 6, 7, 8 intervalos, dependiendo de la cantidad de datos que uno tenga, ¿sí? Pueden probar con distintas tablas también y ver cómo les parece que queda mejor reflejada, digamos, la información, ¿sí? Lógicamente que cuando yo sumo, si he hecho bien la tabla, la suma de las frecuencias absolutas me tiene que dar el total de casos que tengo, en este caso 7, y la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1 o el 100% si estuviera trabajando en porcentaje. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda con esto? Por Ninguna, mí, no. profe. Sí. No sé, Martín, ay, decir Martín. Por mí vamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿de qué otra forma puedo presentar o resumir la información? A través de gráficos. Acá también ustedes habrán visto que el tipo de gráfico depende del tipo de variable que uno esté analizando, ¿sí? En el caso de variables numéricas continuas, el gráfico por excelencia, digamos, que se usa es el histograma, que es el gráfico que yo les he presentado acá, donde en el eje de las X yo coloco los distintos intervalos en los que he organizado la información, generalmente coincidente lógicamente con la información de la tabla, ¿sí? O sea que acá se grafican en el eje de las abscisas los valores de la variable. Y en el eje de las ordenadas puedo graficar o frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ¿sí? Yo lo he hecho en este caso con las frecuencias absolutas, ¿sí? Lógicamente que presenta la misma información que la tabla, pero de una forma visual, digamos. En general uno puede complementar tanto la tabla con el gráfico o bien presentar uno de los dos, ¿sí? Acá lo que se puede ver es que la mayoría de los empleados, que en este caso son tres, trabaja entre 26 y 32 horas. Ese es el intervalo que concentra la mayor cantidad de datos. El resto de los intervalos tienen en general una frecuencia de 1, ¿sí? O sea que podríamos decir que en este intervalo de 26 a 32 horas hay una mayor concentración de valores de esta variable, que son el número de horas trabajadas, ¿sí? Lo importante siempre con el gráfico es que tengan nombre los ejes, de manera que el que lo lee bueno, sepa qué información se ha representado. Como les digo, yo podría construir este mismo gráfico trabajando con las frecuencias relativas en el eje de las ordenadas, pero eso lo tengo que informar, digamos, el que ve el gráfico tiene que saber qué es lo que yo he representado en este caso. Entonces, sería distinto. Si acá este está construido con la frecuencia absoluta, yo puedo decir, bueno, hay tres empleados que trabajan entre 26 y 32 horas. Si este mismo gráfico fuera de frecuencias relativas, ese 3 se interpretaría como un 3%, ¿sí? Entonces cambia completamente la interpretación según lo que uno represente y el que lo lee debe tener en claro, digamos, qué es lo que se está representando, ¿sí?
Lógicamente que si la variable es de otro tipo, habrá que seleccionar otro tipo de gráfico. Por ejemplo, para variables cualitativas o categóricas, se utiliza el gráfico de barras o se utiliza el gráfico de tortas o de sectores, por ejemplo, que no se utiliza en el caso de variables numéricas, ¿sí? Por eso es importante definir primero la variable que uno va a analizar y es porque eso determina un poco el análisis posterior, ¿sí? Como están trabajando además con una variable que es numérica, podemos incluir otra información de resumen, que son las medidas descriptivas, ¿sí? Las medidas descriptivas, ustedes habrán visto que se clasifican en dos grandes grupos, que son las medidas de posición, que nos dan una idea de dónde está ubicada determinados puntos de los datos sobre el eje X, ¿sí? Hay medidas de posición centrales que nos dan idea de dónde está el centro de los datos, y en ese grupo entra la media, la mediana y la moda, y medidas de posición no centrales que nos indican otros puntos sobre el eje X, que en ese grupo entran los cuartiles, los deciles, los percentiles, ¿sí? Esas son medidas de posición no centrales. Y después están las medidas de dispersión que nos van a decir qué tan heterogéneos son los datos respecto de algún valor central, ¿sí? Las medidas de dispersión se refieren a la variabilidad o la heterogeneidad que presentan los datos. Entonces, cuanto más alta sea una medida de dispersión, uno podría decir que más dispersos o más heterogéneos son los datos con los que uno trabaja, ¿sí? En este sentido, si uno pensara que todos los datos son exactamente iguales, supongamos que la muestra esta de 7 empleados, todos trabajaran el mismo número de horas por semana, es un caso extremo, ahí no habría dispersión. La dispersión es cero porque todos los valores son exactamente iguales, ¿sí? Cuanto más diferentes sean entre sí los valores de la muestra o de la población, más dispersión decimos que hay en ese conjunto de datos. Y dentro de ese conjunto, de estas medidas, de todo este grupo de medidas, bueno, está el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Hay otras medidas, tanto de posición como de dispersión, pero estas son como las medidas centrales que no deberían faltar en cualquier análisis de los datos. Entonces, por ejemplo, yo para este grupo o esta muestra de 7 empleados podría calcular la media aritmética, bueno, que es una de las medidas de posición más utilizadas, de posición central, porque es, bueno, es muy fácil de calcular. Uno suma todos los valores de la variable y lo divide por la cantidad de datos que tiene, ¿sí? Tiene la misma unidad de medida que la variable, en este caso el promedio nos da 32, o sea que, ¿cómo interpretaríamos esto? Diríamos que en promedio los empleados de esta muestra trabajan 32 horas por semana, ¿sí? Esta medida, como les digo, es la medida de posición por excelencia, pero bueno, puede no ser adecuada como medida de posición si hay muchos valores atípicos o extremos, ¿sí? Los valores atípicos o extremos son valores bastante diferentes del resto de valores de la variable. Como la media se calcula sumando todos los valores, si hay algún valor atípico o extremo, la media se ve atraída hacia ese valor. Fíjense que en este ejemplo el valor 50 podría ser considerado como un valor un poco diferente del resto de valores de la variable, ¿sí? Entonces, fíjense que la media, bueno, es más alta, por ejemplo, que la mediana, que es otra medida de posición, ¿sí? La mediana, ¿cómo se calcula? Ordenando los valores de menor a mayor, fíjense que acá yo los he ordenado. En el caso de la media, lógicamente no hace falta ordenarlos porque la suma es conmutativa, entonces yo puedo en el numerador sumar en cualquier orden, pero en el caso de la mediana, los tengo que ordenar de menor a mayor. Y luego tengo que calcular el punto de posicionamiento de la mediana, o sea, dónde va a estar ubicada la mediana en el conjunto ordenado de los datos. Ese punto de posicionamiento se calcula como el tamaño de la muestra, que en este caso es 7, más 1 dividido 2, ¿sí?
sea que en este caso tendríamos 7 más 1, 8, dividido 2, nos da 4. Ese 4 no es la mediana, sino que es la posición o el lugar que ocupa la mediana en esta serie ordenada de los datos. Entonces, si yo me fijo, el valor que está ubicado en la posición 4 es el valor 29. Ese va a ser el valor de la mediana, ¿sí? Fíjense que la mediana es un poco más pequeña que la media, porque yo les decía que la media se ve más atraída por ese valor alto que tengo, que es el valor 50, y eso hace que aumente un poco su valor. La mediana es más conservadora cuando hay valores muy grandes o muy pequeños que puedan alterar a la media, ¿sí? De hecho, digamos, fíjense que si este valor en lugar de 50 fuera 80, ¿qué pasaría? ¿Cuál de las dos se modificaría? ¿La media, la mediana o las dos? Si el último valor en lugar de ser 50 fuera 80, ¿a quién afectaría? ¿A la media o a la mediana? ¿O a La las dos? media. A la media, ¿sí? O sea, la media seguramente sería mucho más alta que 32 por ese valor alto, pero la mediana sigue siendo la misma, ¿sí? En ese sentido, se dice que la mediana es más resistente a los valores atípicos o extremos, ¿sí? O sea que si uno identificara en el conjunto de datos valores muy diferentes del resto, podría preferir la mediana como medida de posición en lugar de la media. O sea, la mediana podría ser más representativa del conjunto de datos, ¿sí? Profe, una consulta Sí, ahí. Ahí en el sí, caso esto acá de la parte de las horas trabajadas, sí, ahora porque tenemos un número de 7 empleados, ¿verdad? Eso, sí, 7 más uno dividido 2, o sea, da 4 nos da justamente, exacto. estamos en Ujú. 29. ¿Qué pasaría si fuesen 8 empleados? O sea, estaríamos hablando de 9 dividido 2, que sería 4,5. Muy bien. Ahí te quedaría entre dos valores, o sea, la mediana sería el promedio entre el valor 4 y el 5, porque si fueran 8 empleados, el punto de posicionamiento te daría 4,5. Entonces vos tomarías el valor que está ubicado en la posición 4 y el valor que está ubicado en la posición 5, que en este caso serían 29 y 32, suponiendo que acá hay otro dato más, ¿no? Y promedias esos dos valores. Harías 29 más 32 dividido 2 y ese sería el valor de la mediana. ¿Sí? O sea, estaremos hablando de 30,5. Claro, cuando el punto de posicionamiento te da entre dos valores, tomas el promedio entre esos dos valores. ¿Sí? ¿Se Muchas entiende? gracias, profe. Sí, Bien. Y después podemos sacar los cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3, que son medidas de posición no centrales, como yo les había dicho. Los cuartiles son los valores de la variable que dividen a la distribución en cuatro partes iguales, ¿sí? Entonces, el punto de posicionamiento del cuartil 1 se calcula como n más 1 dividido 4, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos 8 dividido 4, 2. El punto de posicionamiento del cuartil 1 sería 2 en la serie ordenada. Acá también, para sacar los cuartiles, tengo que tener los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, el cuartil 1 es el valor que está ubicado en la posición 2 del conjunto de datos, que sería 26. Acá también, si me diera un valor fraccionario, hay dos criterios. Generalmente los puntos de posicionamiento de los cuartiles dan 0,25 con 0,25 con 0,75. Un criterio es el mismo que explicamos para la mediana, o sea, tomar el promedio de los dos valores que estén entre esas posiciones, que es un criterio válido que usan algunos autores. Y otro criterio un poco más simple es decir, bueno, si el punto de posicionamiento me dio, supongamos, 2,25, si tuviera una cantidad impar, ¿no? De datos, perdón, par de datos, y el punto de posicionamiento me diera, por ejemplo, 2,25, decir, bueno, el 2,25 está más cerca de la posición 2 que de la posición 3, tomo el valor que está en la posición 2, ¿sí? Que es otro criterio. Y si me diera, por ejemplo, 2,75, el punto de posicionamiento, digo, bueno, el 2,75 está más cerca del 3 que del 2, tomo como cuartil 1 el valor que esté ubicado en la posición 3 de la serie ordenada, ¿sí? O sea, puedo tomar el promedio de los dos valores que me indica el punto de posicionamiento o bien redondear el punto de posicionamiento al entero más cercano y tomar un solo valor para el cuartil, ¿sí? En el caso que tenga una cantidad par de datos.
Si tengo una cantidad impar, como en este caso, fíjense que el punto de posicionamiento da exacto, da el valor 2 acá, y para el cuartil 3 es 3 por n más 1 dividido 4. O sea que tendríamos 3 por 8, 24, dividido 4, me da el valor que está ubicado en la posición 6, que sería el valor 38, ¿sí? Estas medidas también tienen la misma unidad de medida de la variable. Fíjense que todas estas medidas están expresadas en horas, que es la unidad de medida de la variable que estoy analizando. ¿Qué me indica el cuartil 1? Bueno, que el 25% de los empleados trabaja 26 horas o menos, porque es el valor que deja por debajo el 25% de los casos, y por encima el 75% restante, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretaría yo ese cuartil 1? Bueno, diciendo el 25% de los empleados trabaja 26 horas o menos, por ejemplo. O bien podría decir el 75% de los empleados trabaja 26 horas o más. Es la otra forma de interpretar el cuartil 1. El cuartil 3, en cambio, es el valor de la variable que deja por debajo el 75% de los casos y por encima el 25%. Entonces, el cuartil 3 yo lo interpretaría diciendo que el 75% de los empleados trabaja 38 horas o menos, o bien diciendo que el 25% de los empleados trabaja 38 horas o más, ¿sí? Estas son medidas de posición no centrales, pero que también complementan el análisis de un conjunto de datos, ¿sí? Desde el punto de vista de la posición. Y bueno, después tengo las medidas de dispersión, que les decía yo que me dan información sobre la variabilidad de los datos. Una medida muy simple es el rango de dispersión, que es la diferencia entre el valor más grande y más pequeño que asume la variable, ¿sí? En este caso me da 30 horas. Es muy fácil de calcular, pero ¿cuál es el problema del rango? Que no tiene en cuenta qué pasa en el centro de los datos. O sea, dos distribuciones pueden ser muy distintas en el medio y tener el mismo valor máximo y el mismo valor mínimo, van a tener el mismo rango, porque solo toma en cuenta el máximo y el mínimo que asume la variable, sin tener en cuenta qué valores tengo en el medio, digamos, entre ese máximo y ese mínimo. Entonces, en general es poco utilizado el rango como medida de dispersión. Se usa cuando uno trabaja con muestras pequeñas o, por ejemplo, en control de calidad se suele trabajar con el rango porque es una medida simple de calcular, pero siempre que uno trabaje con tamaño de muestras reducidos, ¿sí? Otra medida de dispersión es el rango intercuartílico, que se define como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esta medida me da la variabilidad, pero en el 50% central de los datos solamente, no la variabilidad total del conjunto de datos, sino la variabilidad del centro de los datos. Como está definido solo como la diferencia entre los cuartiles, abarca solo el 50% central de la distribución. Y bueno, la medida de dispersión más común, más utilizada, porque está basada en la media, es la varianza, ¿sí? La varianza, ustedes habrán visto que se obtienen haciendo, acá tienen en el cuadrito para este ejemplo, la diferencia entre cada valor de la variable y la media, ¿sí? Y después esas diferencias se elevan al cuadrado y se suman, ¿sí? O sea que acá tomé el primer valor de la variable, que era 20, y le resté, ¿cuál era la media? Que habíamos sacado 32, ¿sí? Entonces hago el primer valor de la variable, que es 20, menos la media, que es 32, me da menos 12. Y luego arme otra columnita donde elevo esa diferencia al cuadrado. ¿Por qué se elevan esas diferencias al cuadrado? Porque si yo sumara la primera columna de la tabla, fíjense, algunas diferencias son positivas, otras son negativas. Esta suma me daría siempre cero. Cuando hay una propiedad de la media que dice que si uno suma los desvíos de cada valor de la variable respecto de la media, como la media es un promedio, esa suma siempre me daría cero. El hecho de elevar al cuadrado, ¿qué hace? Que todas las diferencias sean positivas. Entonces yo sumo estas diferencias al cuadrado, lo divido por el tamaño de la muestra menos 1, si estoy trabajando con una muestra. Por eso fíjense que la suma de las diferencias al cuadrado lo dividí por 6 acá y me da la varianza, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de la varianza? Que la unidad de medida ya no son horas. Como yo trabajé con valores elevados al cuadrado,
la unidad de medida de la varianza son horas al cuadrado, ¿sí? Y eso no me sirve mucho para interpretar porque yo estoy trabajando con horas, no con horas al cuadrado. Mi variable está medida en horas. Entonces, a la varianza se le saca la raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar, que sí está expresada en la unidad de medida original de la variable. O sea que lo que nos serviría, digamos, para interpretar es el desvío estándar, que en este caso es de 9,4 horas, porque vuelve a la unidad de medida original de la variable. O sea, la varianza es como un paso previo para poder llegar a la desviación estándar. ¿Se entiende? La desviación estándar me va a decir en promedio cuánto se alejan los valores de la media, ¿sí? O sea que en promedio los valores de esta muestra se alejan 9,4 horas del valor medio, que era 32, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe, hay una consulta. Sí, En este caso, donde tenemos nosotros las variables de la sí. cantidad de horas por semana, que tenemos que ya dijimos, bueno, el 20, 26, 50, el más atípico es el 50, ¿no es cierto? Porque se nos va muy Sí. para arriba. Ujú. Por ahí tener un valor así tan atípico en una muestra, puede ser que, o sea, que el resultado no sea realmente tan eficiente como queremos. Y bueno, ahí hay que analizar cuál es el origen de ese valor atípico. Digamos que en el caso de un ejercicio ustedes no tienen mucha información para analizarlo, pero digo, ¿qué hace uno en la práctica? Bueno, revisa, porque por ejemplo, si los datos provienen de encuesta, podría ser un valor mal cargado, ¿sí? Un valor que se relevó mal. eh, no sé, si uno está analizando, como en este caso, en una empresa, habría que ver por qué ese empleado hizo. A lo mejor fue una semana particular, pero ese no es un valor habitual de la variable. En esa semana hizo 50 horas porque faltaron otros empleados y tuvo que cubrir, pero yo sé que es una situación particular. Entonces, a lo mejor ese valor no es tan representativo del conjunto de datos. O a lo mejor habitualmente ese empleado hace 50 horas y es un valor real de la variable y en ese caso lo tengo que dejar, ¿sí? O sea, lo que uno hace en la práctica es un poco analizar el origen de esos valores atípicos y en función de eso el tratamiento que les da. En un ejercicio uno está más limitado porque si uno tiene este enunciado no tendría mucha información, ¿sí? Entonces acá lo que uno puede decir y manifestarlo en el informe es decir, bueno, el valor 50 es un valor que podría considerarse atípico. Hay fórmulas igual para calcular en base a los cuartiles cuando un valor se considera atípico, ¿sí? Que son aquellos valores que están, por ejemplo, a más de 1,5 veces el rango intercuartílico. Eso te permite establecer límites y decir aquellos valores que están por encima de ese valor o por debajo de esas barreras que uno calcula son valores atípicos. Entonces, habría con estos datos que calcular realmente para ver si el 50 puede considerarse un valor atípico, ¿sí? En función de los cuartiles. Y si realmente es un valor atípico, uno lo puede comentar en el informe, porque acá no tiene información para decidir, digamos, si deja o no. Podría decir, bueno, el valor 50 es un valor atípico en este conjunto de datos. Hay que tener cuidado con la interpretación de la media, porque la media se ve influenciada por ese valor. Lo mismo la desviación estándar, porque se calcula en base a la media. Podría ser más representativa otras medidas como la mediana. O sea, esa aclaración uno la puede hacer en el informe cuando no tiene más datos para decidir. En la práctica, si vos hiciste vos la recopilación de los datos, te podrás ir al legajo del empleado y ver si habitualmente hace esa cantidad de horas o lo hizo puntualmente en una semana, como te digo, por factores externos, y ahí podrías decir, sí, la verdad que este es un valor atípico, lo hizo solo esta semana porque faltaron otros, no lo voy a incluir en el conjunto de datos. O sea, no siempre hay que eliminar los valores diferentes o atípicos. Hay que un poco indagar sobre el origen. ¿Se entiende? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, después otra medida que podríamos calcular es el coeficiente de variación, que se define, es una medida de dispersión relativa y se define como el cociente entre las desviaciones estándar y la media de un conjunto de datos. En general no sirve mucho el coeficiente de variación en un solo conjunto de datos, yo lo calculo y si no estoy comparando dos grupos, no me sirve mucho, pero sí sirve para comparar conjuntos de datos, que es un poco lo que ustedes tienen que hacer en la primera actividad, porque tienen
los datos de el rendimiento en ruta y el rendimiento en ciudad, o sea que tienen dos conjuntos de datos. Cuando uno quiere comparar la variabilidad o la dispersión en dos conjuntos de datos que tienen medias distintas, no es conveniente comparar directamente la desviación estándar, porque la desviación estándar está basada en la media de cada grupo. Si esas medias son distintas, estoy comparando grupos con características distintas en base a la misma medida. Entonces, para esos casos se aconseja calcular el coeficiente de variación, ¿sí? Acá, por ejemplo, les dice que supongamos que en otra prime, el que llamamos B, el coeficiente de variación es 0,75 y esa pyme tiene una media de 40 horas, ¿sí? Si yo observo esa media, es distinta de la media que yo tengo en la pyme A que estoy analizando, nos había dado la media 32 horas. Entonces, si yo quisiera comparar las horas trabajadas en estas dos pymes, A y B, no sería conveniente hacerlo directamente con la desviación estándar, porque las medias de los dos grupos son distintas. En la pyme A tengo una media de 32 horas y en la pyme B tengo una media de 40 horas. Entonces, en esos casos conviene calcular el coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación de la pyme A me daría 9,6, que fue la desviación estándar que calculamos, dividido 32 me da 0,30, ¿sí? Lo pueden multiplicar por 100, también en algunos libros sale en porcentaje. Entonces, si en la pyme B el coeficiente de variación es de 0,75, es bastante más alto en la pyme B. Y eso quiere decir que en esa pyme los datos son mucho más dispersos o más heterogéneos, digamos, que en la pyme A que estamos analizando nosotros, ¿sí? ¿Qué significa? Que los datos son más distintos entre sí en la pyme B que en la pyme A que estoy analizando. ¿Estamos? O sea, esta medida es útil para comparar la dispersión de dos conjuntos de datos cuando no tienen los conjuntos de datos la misma media, o bien también se podría utilizar si uno quiere comparar dos conjuntos de datos que están en distintas unidades de medida. Supongamos que quiero comparar la distribución de las horas trabajadas con la distribución de ingresos de los empleados. Una está expresada en horas, la otra está expresada en pesos. No podría comparar las desviaciones estándar directamente porque una estará en pesos y la otra en horas. Entonces, en esos casos, cuando quiero comparar distribuciones que tienen distintas unidades de medida, también es otra de las situaciones donde debería calcular el coeficiente de variación. Porque al dividir el coeficiente de variación, la desviación estándar por la media, tanto la desviación estándar como la media tienen la misma unidad de medida y por lo tanto se cancelan. Tengo horas, supongamos en el numerador, horas en el denominador, se cancelan y este coeficiente no tiene unidad de medida. Fíjense que yo no le he puesto horas acá. Este coeficiente no tiene la unidad de medida de la variable. Es un coeficiente independiente de la unidad de medida de la variable. Entonces, por eso también me sirve para comparar distribuciones expresadas en distintas unidades de medida, ¿sí? Bien. Bueno, entonces para algunas aclaraciones, digamos, para el trabajo práctico 1, respetar, digamos, las cuestiones de formato, ¿sí? Tiene que estar todo en un documento Word que tenga el encabezado, la carátula con sus datos, los datos de la materia, el tamaño de letra que les indica, todo integrado en un Word, ¿sí? Si quieren incluir un anexo con los cálculos, tienen que estar también en el Word, ¿sí? No en una planilla de cálculo separada, ¿sí? Es importante que todo lo que incluyan en el trabajo esté analizado y fundamentado. O sea, si incluyen medidas pero no las analizan, no tiene mucho sentido. Se tienen que pensar que ustedes están haciendo un informe para alguien que no sabe de estadística, que tiene que leer y conocer, digamos, cómo se comportan esos dos conjuntos de datos que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Que son el rendimiento en ruta y el rendimiento en ciudad. Entonces es importante que todo lo que pongan esté analizado. Si hay algo que no lo van a analizar, no tiene sentido que lo pongan. O sea, si yo pongo una tabla o pongo un gráfico, pero no leo nada de ahí, no interpreto nada, y bueno, no tiene mucho sentido. ¿Para qué la puse? ¿Sí? O sea, está bien que la pongan, pero tiene que haber una interpretación como la que hemos ido acá comentando de las medidas, de las tablas y de los gráficos que pongan, ¿sí? Como les decía, el punto de partida es identificar cuál es la o las variables que ustedes tienen que analizar
y de qué tipo son, porque eso les va a permitir después identificar cuáles son las herramientas descriptivas que van a utilizar, ¿sí? O sea, qué tipo de tabla pueden construir, qué gráfico pueden incluir para representar o esas variables, ¿sí? Después ustedes en la actividad tienen dos conjuntos de datos para comparar, entonces es importante efectuar comparaciones, ese es un poco el objetivo del estudio, no solo analizar el comportamiento individual en ruta y en ciudad, sino también efectuar comparaciones entre ambos grupos. Y escribir siempre una conclusión que tenga en cuenta todos los elementos del análisis, ¿sí? A veces me pasa que calculan un montón de medidas y después cuando van a escribir la conclusión, solo interpretan la media, suponga. Me dicen, bueno, la media en ruta fue tanto y la media en ciudad fue tanto, acá es mayor que la otra. Y digo, bueno, ¿para qué calcularon varianza, desviaciones estándar, coeficiente de variación si después en la conclusión no las toman en cuenta? Tengan en cuenta que todas las medidas y todas las herramientas que hemos visto, tablas, gráficos y los distintos tipos de medidas aportan diferente información. Entonces, uno las debe integrar y debe armar una conclusión integrando toda la información aportada, ¿sí? No limitarse solo a un tipo de medidas. ¿Estamos? Bien, ¿dudas? No, De mi por parte, mí. ninguna, profe. Bueno, muy bien. Bueno, vemos rapidito el módulo 2 porque tengo también la clase después de estadística 2 a las 10:30, así que, eh, bueno, en el módulo 2 que sería la actividad que tienen que presentar la otra semana, pero que bueno, que ya entra dentro de esta clase, o sea, hay dos clases previstas en el curso de verano, por eso armé una con los dos primeros módulos y otra con la segunda va a corresponder a los módulos 3 y 4, ¿sí? En este módulo 2 lo que van a ver ustedes son los conceptos vinculados a la probabilidad, ¿sí? A lo mejor todavía no han avanzado sobre esta, entonces por ahí después, bueno, pueden revisar el video y una vez que avancen en el estudio. Sé que están con la entrega a lo mejor del trabajo práctico uno, ¿sí? Pero bueno, dejamos estos temas ya vistos y pueden revisar el video después para cuando tengan que hacer la actividad. ¿Por qué es importante estudiar probabilidades? Bueno, porque la mayoría de las decisiones que se toman en los distintos ámbitos de los negocios, de la economía, etcétera, se toman digamos, en condiciones de incertidumbre. Entonces, es necesario introducir el concepto de probabilidad que está vinculado a una medida numérica relacionada con la posibilidad de que ocurra un suceso o un evento en particular, ¿sí? Los experimentos o los eventos que le interesan a la estadística son los denominados eventos aleatorios, que son aquellos cuyos resultados no se pueden conocer con certeza antes de realizar el experimento, ¿sí? En este sentido, se habla de experimentos determinísticos, que son aquellos donde yo conozco el resultado antes de hacer el experimento. Normalmente pueden estar relacionados, no sé, con experimentos de la física, de la química. Digamos, si yo sé que si pongo a hervir agua a una determinada temperatura, va a alcanzar el punto de ebullición. Eso ya está probado, digamos. Antes de hacer ese experimento, yo ya sé cuál va a ser el resultado, ¿sí? Lo mismo, digamos, más en el ámbito de la economía, de los negocios, si yo pongo un determinado capital a una tasa de interés determinada en un plazo fijo, sé o puedo anticipar cuál es el resultado que voy a obtener, la ganancia que voy a obtener después de 30 días. Esos son experimentos determinísticos. Yo antes de hacer el experimento ya conozco el resultado. Los que le interesan a la estadística son los aleatorios, que son aquellos donde yo no puedo saber qué resultado se va a presentar, ¿sí? El ejemplo típico y más fácil, digamos, para introducir el concepto de experimento aleatorio es el de los juegos de azar. Si yo tiro un dado, digamos, antes de tirar el dado, yo sé que puede salir un número entre 1 y 6, pero no sé concretamente cuál va a salir, ¿sí? Si yo tiro una moneda, pasa lo mismo. Si yo juego a la ruleta, pasa lo mismo. Sé que hay 36 resultados posibles, pero no sé con certeza cuál de ellos se va a presentar, ¿sí? Si yo voy a seleccionar un alumno del curso y le voy a preguntar cuántas materias tiene probadas,
también es un experimento aleatorio, porque antes de seleccionar el alumno y que me responda, yo no puedo anticipar. Podré decir, bueno, podrá tener 0, 1, 2, 3, no sé, hasta 40 materias aprobadas, 20 materias aprobadas, pero no sé cuál va a ser el resultado concreto, ¿sí? Todos esos son experimentos aleatorios que le interesan justamente a la estadística, porque cada resultado de ese experimento aleatorio constituye o tiene asociada, digamos, una probabilidad. Entonces, asociado con los experimentos aleatorios, vamos a definir un espacio muestral que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. En el ejemplo que yo les daba del dado, el espacio muestral va a ser un conjunto formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Ese es el espacio muestral asociado al experimento tirar el dado. Es el conjunto formado por los resultados que pueden salir. Yo no sé cuál de esos va a salir cuando yo tire el dado. Sé que puede salir alguno de esos. Y cada uno de esos eventos, de resultados, digamos, se denomina evento. Que salga un 5 cuando yo tiro el dado es un evento. Que salga un 1 es un evento, ¿sí? O sea, cada resultado del experimento constituye un evento. Entonces, decíamos que la tirada del dado es un experimento aleatorio, hemos definido, digamos, su espacio muestral y hemos definido algunos eventos que se llaman simples porque involucran un solo resultado del espacio muestral. Por ejemplo, que me salga un 5 cuando yo tiro el dado. Pero también puede haber eventos compuestos que involucran varios resultados del espacio muestral. Por ejemplo, yo podría definir un evento B diciendo, bueno, que me salga un número par cuando tire el dado. ¿Por qué el evento B es un evento compuesto? Bueno, porque el evento B se va a presentar si me sale el 2 o si me sale el 4 o si me sale el 6 cuando tiro el dado. Entonces estoy definiendo ese evento a partir de tres resultados del espacio muestral, ¿sí? Entonces ese se llama un evento compuesto. Es la unión de varios resultados del espacio muestral. Después tenemos eventos imposibles, que son aquellos que no podrían ocurrir. Por ejemplo, que me salga un 8, un 9, un 10 cuando yo tiro el dado. Es un evento imposible porque el dado tiene valores entre el 1 y el 6, ¿sí? Un evento cierto o seguro es aquel que siempre va a ocurrir. Entonces yo podría decir, bueno, que me salga un número entre 1 y 6 cuando tiro el dado es un evento cierto. Con seguridad va a ocurrir. Con seguridad me va a salir un número entre 1 y 6, ¿sí? Y después probable es cualquier evento que no es ni seguro ni imposible, ¿sí? Ni cierto ni imposible. Los eventos ciertos o seguros tienen una probabilidad de 1, que es la probabilidad que se asocia al espacio muestral. Y los eventos imposibles tienen una probabilidad de 0. O sea, yo digo, ¿qué tan probable es que me salga un 8 cuando tiro el dado? 0, no hay probabilidad. Pero entre esos valores 0 y 1 hay distintos valores de probabilidad. Por ejemplo, en la tirada del dado, ¿cuál sería la probabilidad de que me salga un 5? ¿Qué les parece? ¿Cómo podría calcular esa probabilidad? 1 dividido 6. Muy bien, 1 dividido 6, ¿sí? Como todos los números, suponiendo que el dado, digamos, está balanceado, cada número entre 1 y 6 tiene una probabilidad de un sexto de salir, ¿sí? Esos son eventos probables, tienen una probabilidad asignada. En este caso son todos igualmente probables, ¿sí? Ya vamos a ver que hay otros casos donde no todos los eventos del espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí? Bien. Entonces, acá vamos a trabajar, van a ver ustedes también con lo que es operaciones entre conjuntos, digamos, están muy vinculadas con las operaciones entre probabilidades. Así como yo puedo sacar la unión de dos conjuntos, puedo sacar la unión de dos eventos. Entonces, supongamos que defino un evento A, que es que me salga 2 y 4 cuando tiro el dado, y un evento B, que es que me salga 4 y 6 cuando tiro el dado, digo, bueno, ¿cuál es
cuál sería el conjunto, digamos, de resultados posibles si ocurre A o ocurre B, ¿sí? Entonces, ahí cuando yo hablo de ocurrencia de un evento o ocurrencia del otro, estoy hablando de unión de dos eventos, ¿sí? Como hablábamos de unión de conjuntos, funciona de la misma manera. Entonces, la unión de los eventos A y B va a estar formada por los valores 2, 4 y 6, ¿sí? Elementos comunes y no comunes. Fíjense que acá los eventos A y B tienen en común el elemento 4, ¿sí? Que va a la unión. Y después el evento A tiene el elemento 2, que no está en B, también va a la unión. Y B tiene el elemento 6, que no está en la unión, que no está sí, en la intersección, pero que también va a la unión, ¿sí? Después puede interesarme la intersección de dos eventos, o sea que el evento A y el evento B ocurran al mismo tiempo. Acá en la intersección lo que estoy buscando es elementos comunes entre los dos eventos. Y el único elemento común entre los dos eventos es el elemento 4, ¿sí? O sea que la intersección de los eventos A y B, en este caso, en este ejemplo, estaría dada por el conjunto formado por el elemento 4, que es el único elemento que está presente en los dos eventos. Y después tenemos el complemento de un evento, que es el conjunto formado por todos los elementos del espacio muestral que no están en el conjunto. Entonces, si yo defino un evento A, que está formado por los elementos 2, 4 y 6, el complemento de A sería 1, 3 y 5, ¿sí? Siempre trabajando con el ejemplo de la tirada del dado. Yo sé que en la tirada del dado tengo un espacio muestral que va desde 1 hasta 6. Entonces, si el evento A tiene los números pares, el complemento va a tener los números impares. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, después, ¿qué tipos de eventos tengo? Tengo eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? Que son aquellos eventos donde si ocurre uno, no puede ocurrir al mismo tiempo otro, ¿sí? En el caso de la tirada del dado, dos eventos excluyentes serían que salga un 4 y que salga un 6. O sea, o sale el 4 o sale el 6. No pueden salir los dos al mismo tiempo, ¿sí? Son eventos excluyentes entre sí. Su otro ejemplo sería, si yo elijo un alumno de la clase, dos eventos excluyentes son que trabaje y que no trabaje, ¿sí? No se pueden dar al mismo tiempo las dos situaciones. O el alumno trabaja o no trabaja, ¿sí? Son dos eventos excluyentes entre sí. En cambio, los no mutuamente excluyentes sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, yo podría definir en la tirada del dado dos eventos no excluyentes como el evento A que salga el 5 y el evento B que salga un número impar. Estas dos situaciones se pueden dar al mismo tiempo, ¿sí? No son excluyentes entre sí. En el ejemplo de los alumnos, dos eventos no excluyentes sería, por ejemplo, yo defino el evento A que trabaje, el evento B que sea mujer. Esos dos eventos no son excluyentes porque yo podría elegir un alumno que cumpla las dos condiciones, que sea mujer y que trabaje, ¿sí? Entonces, que trabaje y que no trabaje son eventos excluyentes. Que trabaje y que sea mujer son eventos no excluyentes porque pueden darse al mismo tiempo. Puedo elegir alumnos, puede haber alumnos que cumplan las dos condiciones al mismo tiempo. Después, bueno, tenemos eventos complementarios que son aquellos que cuando se unen dan todo el espacio muestral. En el ejemplo de la tira del dado, yo podría definir el evento A como que salgan números pares, el evento B que salgan números impares. Si yo defino los espacios muestrales asociados a estos eventos A y B, en el caso A tengo uno que salga a 2, 4 y 6, y en el evento B que salga 3, 5 y 1, 3 y 5. De manera que si uno estos dos eventos, tengo todos los resultados posibles de la tira del dado. Por eso se llaman eventos complementarios. Entre ellos abarcan todo el espacio muestral. Y lo mismo, colectivamente exhaustivos, ¿sí? Lo mismo, es similar, dan unidos todo el espacio muestral, ¿sí? Acá podría tener varios subconjuntos,
varios eventos, el evento A que involucra los resultados 1 y 2, el evento B que involucra los resultados 3, 4 y 5 y el evento C que involucra el resultado 6. Si yo, todos estos eventos son colectivamente exhaustivos, porque si yo los uno, tengo completo el espacio muestral, ¿sí? Estos conceptos ya van a ver que van apareciendo después cuando ustedes tengan que trabajar con las probabilidades. Entonces, hay algunas reglas que van a ver que tiene que cumplir esta probabilidad asignada a un evento, ¿sí? Sí, que ya hemos estado un poco charlando. Siempre tiene que ser un número entre 0 y 1. Va a ser 0 si el evento es imposible o 1 si el evento es probable o cierto, ¿sí? Si tengo la certeza o seguro, ¿sí? Pero no puedo tener probabilidades negativas ni puedo tener probabilidades mayores que 1, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando resuelven los ejercicios porque a veces se equivocan en los cálculos y ponen, bueno, la probabilidad me dio de este evento 2,5. Eso está mal, digamos. Ustedes ya al ver ese número se tienen que dar cuenta que han hecho algo mal en el cálculo, porque no puede haber una probabilidad superior a 1. O lo mismo, a veces suman, restan y les da probabilidades negativas. Eso está mal también conceptualmente, porque la probabilidad como mínimo puede asumir el valor 0. No puede ser negativa ni mayor que 1, ¿sí? Después, el otro axioma de probabilidad es que la probabilidad asociada al espacio muestral es 1, que es lo que dijimos. Si yo considero todos los resultados posibles del espacio muestral, tengo la certeza de que eso va a ocurrir. Por eso la probabilidad para todos los resultados del espacio muestral es igual a 1. Y después, si yo tengo dos eventos A y A prima que son complementarios, y sumo las probabilidades asociadas a esos dos eventos, obtengo el valor de 1, ¿sí? Esto está asociado con los eventos complementarios que definimos recién. Dijimos que dos eventos son complementarios cuando juntos dan el espacio muestral, ¿sí? El conjunto A', digamos, tiene todos los elementos que no están en el conjunto A, pero sí están en el espacio muestral, ¿sí? Acá hay un errorcito de tipeo que ya lo corrijo, así ya después les mando la versión final corregida. Bueno, ¿qué enfoques tengo para asignar o teorías para asignar probabilidades? El enfoque clásico, que es un poco el que hemos estado viendo con la tirada del dado, que requiere, como decíamos, que todos los resultados sean igualmente probables. Acá tenemos generalmente los juegos de azar, o sea, si yo tiro la moneda, cada cara y cruz tienen una probabilidad de un medio de salir o de 0,50, porque son igualmente probables. Lo mismo pasa con cada valor de la tirada del dado o cada número de la ruleta tiene la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí? O sea, todos los resultados son equiprobables. Pero ¿qué pasa cuando esa condición no se cumple? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo estoy analizando los envíos que recibe una empresa y quiero analizar cuál es la probabilidad de recibir envíos con defectos. No, seguramente la probabilidad de recibir envíos con defectos y la probabilidad de recibir envíos sin defectos no es la misma. O sea, los resultados de esos dos eventos no son iguales. No tengo igualdad de probabilidades en este caso. Con lo cual no podría aplicar esta teoría o este enfoque clásico que hemos venido aplicando a los juegos de azar. Entonces, en esos casos se aplica el enfoque frecuencial, ¿sí? El enfoque frecuencial lo que me dice es que si un experimento se repite muchas veces, yo podría relacionar la frecuencia relativa que vimos antes con la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿sí? La frecuencia relativa la vimos cuando vimos las tablas de distribución de frecuencia al comienzo y veíamos que se obtenía dividiendo el total de la frecuencia de cada categoría por el total de casos. Entonces siempre va a ser un número entre 0 y 1. La condición acá, ¿cuál es? Que se repita muchas veces el experimento, o sea, que tenga un número grande de casos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo 120 envíos que hicieron a una empresa y encontré que de esos 120 hay 16 con defectos, yo podría decir, bueno, la probabilidad de obtener un envío con defecto es aproximadamente 16 dividido 120, o sea, 0,13, ¿sí? O sea, asocio la probabilidad con la frecuencia relativa.
Y después está el enfoque subjetivo, que este no tiene un fundamento matemático, entonces se usa poco, está basado en la experiencia o en la opinión de la persona que asigna probabilidad. Entonces, por ejemplo, un corredor estima que el 80% de las acciones de una cartera van a subir, pero no hace ningún cálculo matemático que fundamente, digamos, esa decisión. Entonces ahí está aplicando el enfoque subjetivo para las probabilidades, para asignar probabilidad. Este es el enfoque que menos se usa porque, como les digo, no tiene un fundamento matemático, ¿sí? O sea que jugar a la quiniela sería un enfoque subjetivo, profe. Bueno, si vos decís, bueno, la probabilidad, en realidad jugar a la quiniela podés sacar las probabilidades, digamos, tendrías que saber cuántos números se sortean, cuántos cartones se venden y podrías hacer un cálculo de las probabilidades. De hecho, digamos, la participación en el foro que tienen en esta actividad está relacionado con eso, con un juego de azar parecido al Kini, digamos, les muestra, tienen un video que tienen que ver y les muestra cómo podrían calcular ustedes estadísticamente las probabilidades de ganar el Kini, ¿sí? Y van a ver que las probabilidades son sumamente bajas. Ahí entra a jugar también otro concepto que es cuánto gasta uno, o sea, cuántos cartones tendría que jugar uno para ganar el premio y vas a ver que en términos económicos, digamos, el valor esperado es negativo, porque tenés muy pocas probabilidades asociadas, tendrías que comprar muchísimos cartones para acertar, ¿sí? O sea que ahí más bien se aplica un enfoque clásico, ¿sí? Porque todos los números del Kini tienen igual probabilidad de salir, lo mismo que la lotería, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que las chances, hay muchos resultados posibles ahí, entonces, cuando vos dividís el caso, el valor que vos jugaste sobre los casos posibles, te da una probabilidad muy baja de que salga tu número, ¿sí? Y eso sumado al costo de comprar el cartón o hacer la jugada, digamos, hace que la esperanza, que es un concepto asociado a las probabilidades, sea negativa. Digamos, el valor esperado en promedio es negativo, ¿sí? Pero lo van a poder ver ahí con la actividad, ¿sí? Bueno, esto es Muchas gracias, más profe. bien teórico. Vamos a ver un ejemplito porque yo tengo poco tiempo para unirme a la otra clase, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos acá 300 trabajadores, digamos, en una empresa, 300 empleos que han sido clasificados en base a dos variables, que son el género, donde hay dos resultados posibles, masculino y femenino, y el área donde trabaja, que son administración y ventas, ¿sí? Entonces me dan solamente esta información, me dice de los 300 empleados, 100 trabajan en el área de administración, 30 de esos 100 son varones y en total 200 trabajadores son mujeres. Y yo tengo que organizar esa información de alguna forma. Una forma de organizarlo es a través de las tablas de doble entrada o tablas de contingencia, ¿sí? Que son tablas, fíjense, que vinculan a las dos variables. Ahí voy colocando la información que tengo. Por ejemplo, me dice 100 empleados son de administración, sería este valor de acá, ¿sí? Coloco ese valor. Yo sé el total, no sé todavía estos valores, ¿sí? Los voy a ir completando después con la información que vaya teniendo, pero armo la tabla y voy poniendo la información que tengo. Entonces me dice 100 son de administración, entonces ya puedo colocar este valor acá. Después me dice 30 de esos de administración son varones, entonces ya puedo colocar ese valor 30, ¿sí? Fíjense que por diferencia ya puedo sacar este valor 70. Yo digo, bueno, si hay 100 en total en el área de administración y 30 son varones, quiere decir que hay 70 que son mujeres, ¿sí? Después me dice que 200 trabajadores en total son mujeres, o sea, me da este valor de acá, este total. Entonces yo digo, bueno, si en total hay 200 mujeres y ya sé que 70 trabajan en administración, por diferencia puedo sacar que 130 trabajan en ventas, ¿sí? Y después, bueno, por diferencia voy sacando los otros valores que me faltan y armo, digamos, esta tabla de doble entrada o tabla de contingencia que me va a permitir, digamos, calcular las probabilidades, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar sea varón, o sea de género masculino, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, ¿cuántos de género masculino tengo en total? 100.
dividido el total de empleados, que son 300, 100 dividido 300 me da 0,33. Esa sería la probabilidad de que en esta muestra de 300 empleados yo encuentre un varón, ¿sí? Y eso se llama probabilidad simple o probabilidad marginal, porque la estoy sacando con valores que están en el margen de la tabla, ¿sí? Después puedo querer sacar, por ejemplo, la probabilidad de que sea varón y trabaje en administración. Entonces me voy a la tabla y digo, bueno, que sea de sexo masculino y trabaje en administración, tengo 30, ¿sí? Personas. Dividido el total de casos, ¿sí? Acá hay un errorcito, lo vamos a corregir, un 2 de más. Es 30 dividido el total de casos, 300, me da 0,30. ¿Sí? Que sería la probabilidad conjunta. ¿Está bien esto? Me parece que está mal el cálculo. 30 dividido 300, 0,10. 0,10 exactamente, profe. Sí. 0,10, ¿sí? Después ya se los voy a mandar ahí corregido. Entonces, 0,10 sería la probabilidad de que un empleado sea varón y trabaje en el área de administración de la empresa, ¿sí? Esa es una probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque yo la saco de la intersección de una fila y una columna de la tabla. O sea, estoy involucrando dos categorías, una de cada variable, una del área y una categoría del género, ¿sí? Después se pueden calcular también probabilidades condicionadas, que son las probabilidades de que ocurra un evento, dado que o sabiendo que ocurrió otro. O sea, la probabilidad de que sea de género masculino, sabiendo que o dado que trabaja en administración, ¿sí? Esa probabilidad se calcula solo acotada al área de administración. Por eso fíjense que digo, bueno, ¿cuántos empleados cumplen las dos condiciones? O sea, son varones y trabajan en el área de administración, 30. Pero a diferencia del caso anterior, no divido por el total de casos, que es 300, sino solo por los que trabajan en administración, porque es una probabilidad cotada a el área de administración. Entonces divido por 100, que es el total del área de administración. Este tipo de probabilidades se llaman probabilidades condicionadas. Es la probabilidad que ocurra un evento, dado que ocurrió otro. Yo ya sé que el empleado trabaja en el área de administración. Sabiendo que trabaja en el área de administración, quiero determinar la probabilidad de que sea varón, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Después, bueno, hay otros casos un poquito más complicados donde, lo pueden ver, ya no tengo tiempo de mostrárselo, pero lo tienen resuelto acá, donde además cuando uno tiene más eventos involucrados, además de usar una tabla de contingencia, podría utilizar este tipo de diagramas que se llaman diagramas de árbol, que son también bastante útiles para organizar los datos cuando uno tiene ejercicios, digamos, de este tipo que involucran muchos eventos. El primer caso que yo les presenté era chiquito, tenía dos casos, dos áreas de la empresa y dos categorías de género. Entonces tenía solamente 4 eventos involucrados. Cuando tengo más eventos, puede ser útil trabajar, digamos, con el diagrama de árbol, que es un poco el que tienen ustedes acá. Ese ejemplo está resuelto, sé que yo ahora les voy a mandar el material, lo pueden analizar de ahí cuando trabajen con la actividad, ¿sí? Bueno, entonces recomendaciones para la actividad 2 también, respetar de nuevo el formato. eh, Siempre cuando tengo ejercicio de probabilidad, extraer los datos del ejercicio, definir cuáles son los eventos que tengo involucrados y la probabilidad asociada. O sea, hacer primero una extracción de los datos del ejercicio en términos de probabilidades y eventos, ¿sí? Después, en base a los cuadritos que hemos estado viendo, identificar cuál es la operación o la relación entre eventos que tienen que aplicar para resolver cada uno de los casos. Siempre importante sacar conclusiones en términos del objetivo del estudio o del caso que se les haya planteado, o sea, no dejar los resultados sueltos, como yo les decía también en el trabajo práctico 1, no dejar medidas, gráficos y tablas sueltas, sino interpretarlos, porque el que lo lee, hay que pensar que uno está haciendo un informe para alguien que trabaja en una empresa, ¿sí? Entonces esa persona tiene que leer ese informe, supongamos que lo pidió un gerente y el gerente lo tiene que leer y poder sacar conclusiones o ver qué conclusiones sacamos nosotros en base a los datos que él me dio, ¿sí? Eso es lo más importante, porque a veces hacen todos los cálculos, pero
no interpretan, no sacan conclusiones y se están perdiendo lo más importante, digamos, de la actividad, ¿sí? Y después, bueno, van a ver que les piden representar la información de probabilidades. Acá, para representar la información de probabilidades, aplicar las herramientas que han visto en el módulo 1, ¿sí? O sea, todos los gráficos que hemos trabajado en el módulo 1 les pueden ser útil para complementar el informe también de probabilidades, porque las probabilidades son valores numéricos. O sea que voy a tener eventos asociados a probabilidades, o sea que puedo utilizar gráficos que hemos trabajado en el módulo 1 para complementar el informe, ¿sí? Bien, bueno, ese es el vistazo general. Igualmente ustedes ya cuando empiecen a trabajar la otra semana con el módulo 2, si tienen alguna duda, me escriben y los vamos viendo, ¿sí? Espero que les haya sido útil la clase. Recuerden que el lunes vence la entrega de la actividad 1. Ya una vez que yo tenga disponible esta grabación, sí, igualmente se las voy a compartir a todos para aquellos que no se han podido conectar. em, y les voy a compartir la presentación junto con la grabación, ¿sí? Excelente, profe, muchísimas gracias. Bueno, espero que anden bien. Que Cualquier tengan buen duda me fin Muchas de, gracias por consultan. la clase. que anden bien, hasta Nos luego. vemos. Hasta Gracias. luego.